queremos agradecer a todos los que están presentes para la presentación del libro El engaño populista, de Gloria Álvarez y Axel Kaiser. El hashtag que se ha utilizado es numeral engaño populista, así que si quieren también poner sus comentarios ahí. Estaba revisando, ha llegado de varios lugares, va a empezar a llegar también de varios lugares los comentarios de engaño populista, pero ya hay una tendencia, ya hay una serie de comentarios ahí que todos podemos leer. Primero, felicitaciones a Gloria. Gloria, felicitaciones. Y Axel también. Gloria, ¿es tu primera publicación como libro? Axel, no es tu primera publicación. ¿Es tu número? El libro es la quinta. Es tu quinto libro. Y aparte, pero tu temática siempre ha ido en la línea de liberalismo clásico. En la línea de liberalismo clásico y abarcando distintos temas, algunas veces más económicos, otras veces más político-filosóficos. Y ahora con este tema que es, un poquito de la anatomía del libro, un poquito de la historia también del libro, ¿cómo llegan a la conclusión que tienen que estar juntos para escribir este libro, de hacerlo juntos? Gloria. Bueno, el tema de atacar el populismo, nosotros en el Movimiento Cívico Nacional lo veníamos trabajando en Guatemala de una manera muy académica para encontrar qué era la razón que estaba permeando en nuestras repúblicas para tener instituciones tan débiles que obviamente reventaron en los casos de corrupción que ahora estamos viendo. Y se venía trabajando en la línea del populismo para atacar el populismo. Ya habíamos de hecho sacado una campaña que usaba la frase de Mariano Grondona, que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Yo voy a España a representar a Guatemala en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, después de que ningún diputado del Congreso aceptó la invitación. Y cuando estoy en España, en el tercer día, un catedrático universitario español habla acerca del tema del populismo. Y en ese momento yo pido la palabra, hablando, pues obviamente de usar las tecnologías en pro de desmantelar las mentiras y los engaños que tienen los líderes populistas, y ese discurso se vuelve viral. Se vuelve viral en toda la región y a mí me empiezan a llegar invitaciones para dar conferencias de qué se trataba esto, que fueran un poco más profundas de qué es la república, qué es el populismo. Y así entonces llego invitada a Chile por la fundación de Axel Kaiser, y Axel, cuando yo estoy allá, me propone que hagamos un libro que toque toda la temática regional de qué es lo que está pasando. Y obviamente era una oportunidad de dejar un manuscrito que todo el mundo puede leer, que todo el mundo puede criticar y cuestionar, pero que quede ahí plasmado una explicación de por qué nos pasa esto y cómo poder salir de ahí. La pregunta fundamental, Axel, que ustedes hacen es, primero, cómo se arruinan estos países, pero hacen, yo no diría una propuesta, sino hacen una continuación de propuesta con relación a lo que Gloria había dicho en Zaragoza. Por ejemplo, la tecnología. ¿Este es un nuevo aspecto que estás abarcando o ya habías abarcado el tema de la tecnología para avanzar los valores, los principios y la filosofía del liberalismo clásico? Yo diría que es un aspecto nuevo, pero lo interesante es entender primero por qué o cómo se arruinan nuestros países, ¿no? Así, ¿por qué no salen adelante? ¿Qué es lo que los mantiene en la miseria o lo que los mantiene incapacitados de lograr el anhelado desarrollo que todos tenemos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro por qué se produce eso, podemos entender cuál es la propuesta para salir adelante. Como cualquiera de ustedes que va a un médico, el médico tiene que entender la enfermedad para darle la receta que puede curar al paciente. Si no la entiende, no se la puede dar. Entonces, ¿por qué países como Guatemala, que tienen todo para salir adelante, están a la saga, en la cola de los países en el mundo, si que uno lo compara con el mundo desarrollado, sobre todo? Entonces, eso es lo primero que hay que preguntarse. Después viene la propuesta, pero para tener también una propuesta de qué es lo que hay que hacer, o cómo hacerlo, hay que tener una claridad de las ideas que te pueden sacar adelante, ¿ok? Ahora, sobre la parte tecnológica, una vez que tenemos claro el diagnóstico, tenemos clara la receta, entonces viene cómo implementarla, ¿no? ¿Cuál es la dosis?
¿Cuáles son, qué cantidad de pastillas hay que tomarse todos los días para salir adelante? Pueden decirlo en jerga médica. Y eso, sin duda que en el mundo de hoy, en que la opinión común está tan influenciada por el Twitter, por las redes sociales, por el Facebook, por YouTube y por todas esas cosas, entonces la tecnología se convierte en el instrumento por excelencia, no es el único, pero es un instrumento por excelencia para cambiar el clima de opinión que domina y quitarle terreno a los populistas y abrírselo a los que creemos en las instituciones de la sociedad libre. Por la ineficiencia de gobiernos civiles y democráticos que en América Latina fueron corruptos, fueron ineficientes y por un lado prometieron una apertura económica que luego no se dio, donde hubo mucho mercantilismo estatal, donde hubo mucho oligopolio, donde hubo mucho hartazgo por parte de poblaciones que simplemente se cansaron. Y obviamente cuando las personas se cansan y cuando hay situación de crisis, entonces se recurre a los extremos. Esto también pasó en Alemania, producto de la crisis económica, cuando se para un tipo y dice que aquí eso es culpa de los judíos, pues la gente vota por el nazismo. Lo mismo pasó en América Latina. Se vendió la idea de que la razón por la cual todos estamos mal es porque hay unos pocos que están bien y a la gente le hizo clic porque era una especie de revancha. Entonces arranca la promesa populista, primero por el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, pero luego vemos una derecha y un centro y gente sin ideología que también empieza a utilizar el populismo, porque a corto plazo, para agencias marketineras creadoras de caudillos, que son realmente lo que se le dice partidos políticos en Guatemala, es más fácil engañar a la gente y decirle: yo Mesías te voy a sacar adelante, aquí te aviento una libra de arroz, que ponerse a hacer foros, conversatorios, debates, seminarios, actividades que realmente incentiven al ciudadano a comprender cómo funciona su gobierno y cómo funciona su sociedad. Entonces, para términos prácticos, de gente que lo que quiere es llegar al poder para robar, el populismo es una píldora mucho más rápida para llegar ahí que ponerse a tratar de educar a una población. De gobiernos populistas en toda la región, obviamente es una reacción contra gobiernos que fueron de derecha, que también fueron populistas, pero que no lograron establecer instituciones, que en todo caso uno de los temas que yo creo que habrá que ampliar más adelante es: la derecha también tiende a ser populista, y ese tema lo habíamos visto y yo se los he preguntado varias veces, pero la derecha populista es un caso que todavía no hemos analizado mucho en la región. Axel. Lo que ocurre es que en este minuto los populismos que están en boga son más bien los populismos de izquierda, pero al final, si uno analiza bien los populismos de derecha, los populismos de izquierda tampoco son tantas las diferencias. Son estatistas igualmente, desprecian la libertad y la responsabilidad individual, le prometen a la gente cosas que no pueden cumplir, se roban la plata de la misma manera. Entonces, finalmente, la diferencia está en la etiqueta, pero en el fondo de las cosas, tal vez los populismos de izquierda tipo socialismo del siglo XXI son mucho más agresivos, si uno quiere, ¿no? Y los populismos de derecha, dependiendo de cuál sea, porque también hay diferencias ahí, pueden ser un poco menos agresivos, como pueden ser más agresivos. Ahora, el problema a mi modo de ver en América Latina es que la influencia de las ideas socialistas y estatistas, ¿no? Las ideas de la lucha de clases, es tan gigantesca que es muy difícil no caer en el engaño populista. De hecho, antes del Foro de Sao Paulo, nosotros tuvimos décadas en América Latina, décadas de guerrillas marxistas, de gobiernos, dictaduras militares, de gobiernos alineados con el proyecto socialista cubano, ¿no es cierto?, que terminaron por arruinar nuestros países, y de políticas de sustitución de importaciones que fueron incluso tan malas o peores en algunos casos. Entonces, al final, si no logramos cambiar la mentalidad de que el tipo que le va bien, de que el éxito no tiene que ser castigado, de que la envidia, ¿no es cierto?, social y el resentimiento no es el camino para sacar adelante un proyecto político, de que no hay que quitarle necesariamente al que tiene más para darle al que tiene menos, porque el que quita obviamente se roba la mitad en el camino, y porque además no funciona, no genera los incentivos adecuados, y de que hay que competir en un mercado abierto, donde se respetan los derechos de propiedad de la gente. Si no logramos todo eso, estamos perdidos, vamos a caer una y otra vez en las manos de los Chávez, de los Kirchner, de Lula, de Correa y de este tipo de gente. Y eso nunca se logra de manera definitiva. La libertad, dijo Thomas Jefferson, merece eterna vigilancia, y si nos descuidamos, un día uno puede estar bien, pero puede volver a retroceder. Esto siempre así creo que debe ser.
que ustedes puedan también preguntar a los autores, ¿verdad? A Axel y a Gloria, el engaño populista. Como dice Vargas Llosa en un comentario que hizo el premio Nobel Vargas Llosa que hizo del libro de ustedes, dice que viene de este libro se agrega a una tradición que creo que se está formando en América Latina, en el cual está el manual del prefecto idiota latinoamericano, hay varios libros que forman una tradición. Voy a preguntarle a los autores, yo creo que es importante y es fundamental. Gloria, ustedes proponen y discuten la república en el libro, la república liberal, la república. Pero yo llego a la democracia, puedo llegar a través de la democracia a una república, pero igual a través de la democracia se está llegando al populismo. ¿Qué nos puede garantizar llegar a una república y no a un sistema populista? Lo que pasa es que la voluntad de la mayoría no puede aplastar los derechos de la minoría más pequeña que hay. Y la minoría más pequeña que hay no son los gays, no son los ateos, no son los indígenas. La minoría más pequeña que hay es el individuo. Cada uno de nosotros, con nuestro cuerpo y nuestra mente, constituye la minoría más pequeña que hay. Y el problema es que en América Latina, cuando una mayoría quiere atentar contra la vida de un individuo, contra la propiedad privada de un individuo o contra la libertad de un individuo, se le permite. Y la república, por su lado, es el único sistema de gobierno que concibe al individuo como la minoría más pequeña y que concibe que la harta obligación del gobierno es garantizar que esos derechos, vida, libertad y propiedad, sean respetados. No quiere decir que el gobierno los da. Nosotros nacemos con derecho a la vida, nacemos con nuestras primeras dos propiedades, que son nuestro cuerpo y nuestra mente, y nacemos con nuestras libertades y tenemos derecho a que todo el mundo lo respete. Ahora, el problema en Guatemala es que el derecho a la vida se viola 17 veces diariamente de manera violenta y el derecho a la propiedad privada se viola cada 6 minutos con la extorsión de un marero o con el robo de la propiedad privada de alguien más. Y no hablemos ni siquiera de las libertades, porque aquí en la Constitución tenemos que queremos ser un país pluricultural y multilingüe, pero todas las culturas que no sean las nuestras no nos gustan y discriminamos a cualquiera que no piense igual que nosotros, que no vaya a la misma universidad que nosotros, ni que reaccione de la misma manera. Entonces, si la república no hace lo mínimo, de nada nos sirve seguir aumentándole funciones a los gobiernos. Y ahí es donde la democracia y la voluntad de la mayoría no nos va a servir por sí sola. La democracia sin república es una tiranía de las mayorías y la república sin democracia es una tiranía de las oligarquías. Entonces, la república y la democracia se necesitan, siendo la democracia el teléfono que levanta el ciudadano para comunicarse con su gobernante y decirle, no me gusta lo que estás haciendo. Y la república sirve para que ese teléfono nunca se desvíe en una llamada que lo que pida es atentar contra los derechos de un individuo, sea este quien quiera que sea. Ahora, la llegada, tenemos péndulos nosotros en América Latina, ¿verdad? A veces nos vamos muy fuerte a la izquierda, hasta la izquierda más populista, y luego regresamos a una derecha muy corrupta y nos mantenemos en esos péndulos, no encontramos un punto medio. Al final del libro, ustedes, en el último capítulo, responden a la pregunta que ustedes mismos hacen en el título, y cómo rescatar a esos países que cayeron en el engaño populista. O sea, la república es una solución. ¿Tenemos las instituciones y tenemos la cultura para esa república que escribía Gloria, o es en lo que tenemos que trabajar ahora, Axel? No tenemos las instituciones al nivel de desarrollo que quisiéramos tener, ni tenemos la cultura. Y la realidad es que no tenemos las instituciones porque no tenemos la cultura, ¿verdad? O sea, la cultura siempre es lo más importante, y por cultura me refiero al conjunto de ideas, creencias, hábitos y tradiciones que definen el comportamiento de las personas en sociedad. Por eso me refiero a cultura. No necesariamente al libro El Quijote del Quijote de la Mancha, sino que me refiero al conjunto de creencias, hábitos, valores y otros, ¿no es cierto?, que son los que definen cómo nos vamos a comportar todos, dentro de lo cual cabe también las ideas que refleja el Quijote, pero no es solo eso. Entonces, una vez que tenemos esas ideas y son generalizadas en favor de instituciones que respetan los derechos de los demás, recién ahí
vamos a tener líderes dispuestos a seguirlas, porque igual si un líder llega al poder, piensen ustedes eligen un presidente en Guatemala, que el día de mañana dice, no, yo voy a aplicar instituciones del Estado de Derecho como se aplican en los países más avanzados del mundo. Entonces, se acaba la corrupción, se acaba la repartija, se acaba el endeudamiento, se acaba el regalarle todo el mundo a todo el mundo. A ver, yo les pregunto, ¿cuántos de aquí creen que lo van a reelegir a ese tipo? Lo más probable es que no lo van a reelegir. La misma gente que se beneficia del gobierno que le está haciendo. ¿Por qué? Porque no creen, básicamente, porque la cultura que ya tienen metida en la cabeza de siglos, de generaciones, es la del recibir las cosas gratis, ¿no es cierto? Y la de no entender que nada es gratis. Entonces, si no transformamos la mentalidad, no cambiamos la cultura, no vamos educando a la gente en principios fundamentales de economía para que entiendan que las cosas gratis no existen, no vamos a poder rescatar a nuestros países. Por eso el tercer capítulo, ¿verdad?, habla de estrategias de comunicación, de programas que hay que realizar a todo nivel, universitarios, colegios, medios de comunicación y otras instancias para ir cambiando la mente de las personas. Al final los países no son subdesarrollados por el clima, por los recursos naturales que tienen, por la ubicación geográfica. Son subdesarrollados por lo que la gente tiene en la cabeza. Eso es lo que hace que un país sea desarrollado o un país sea subdesarrollado. Entonces, tenemos que cambiar lo que tenemos en la cabeza si queremos llegar a ser desarrollados. Y no es ningún misterio cuáles son las cosas que permiten que los países se desarrollen. No hay mucho misterio, no hay mucho misterio en eso. El impacto, si vieras, y a veces uno piensa en 10, 20, 30 años y se me estoy proyectando al futuro. Estas cosas desafortunadamente o afortunadamente han acelerado los procesos. En la primavera árabe lo miraste, lo estás viendo en Brasil, lo has visto en España, lo has visto en Guatemala, en la política. 5 años a veces ya parece, en realidad, en términos de tecnología, un gran tiempo. Va a tener impacto, puede tener un impacto un país, Guatemala, 17 años promedio, patojos muy hábiles para utilizar, jóvenes muy hábiles para utilizar tecnología. ¿Se puede redireccionar eso hacia el cambio cultural que decía Axel? Totalmente. ¿Es posible? Totalmente, yo considero que sí. De hecho, hace más o menos 2 años se quedaron callados todos los que se burlaban de mí cuando yo decía que para el 2025 todos los guatemaltecos iban a tener acceso a internet. Hace más o menos 2 años yo dejé de recibir burlas en Facebook porque, claro, exponencialmente ha penetrado tanto la tecnología que ya no hay nadie que cuestione que para el 2025 Guatemala va a tener acceso a internet del 100% en todos sus habitantes. Ahora, yo también decido quién soy en internet. Yo decido si voy a ser un troll que insulta, yo decido si lo voy a usar para la pornografía, yo decido si lo voy a usar para jugar Pokémon, o yo decido si lo voy a usar para buscar becas en el extranjero, yo decido si lo voy a usar para aprender un nuevo idioma, o si lo voy a utilizar para seguirme quejando de que Joviel Acevedo no me educa. Eso lo decide cada cual. Y el problema está en que puede tomar cualquier dirección, porque al fin y al cabo, en toda la historia de la humanidad, ha habido gente que quiere ser parásita de lo que producen otros, como ha habido gente que se ha sabido parar en sus propios pies. Lo que hace el internet es simplemente evidenciarlo. Por eso no es ninguna casualidad que todos los que se basan en estrategias de insultar, de difamar y de humillar, no ponen su nombre y no ponen su cara a la hora de comentar. Mientras que los que estamos dispuestos a defender ideas y tenemos el coraje de poner nuestro nombre y nuestro apellido arriba de una sarta de genocidas y ladrones que hay en esta región, seremos los pocos, pero podemos llegar a tener un impacto en las redes sociales, porque no les quepa duda, aquí había en los pisos del INGUAT el troll center del Partido Patriota. Entonces, los populistas van a utilizar los medios digitales para manipular, como Hitler utilizaba el cine y la radio, y como en su época se utilizó el papel. Entonces, si ellos van a utilizar estos medios para difamar, para contratar troles, nosotros también tenemos que usar esos medios para contrarrestar. No sé cuál es la expectativa de vida en Chile, Axel, porque 80, nosotros estamos en 72,
72 es nuestra expectativa de vida ahora. Una lógica que siempre es empírica, o sea, se ve en evidencia, es que países desarrollados también aumentan su expectativa de vida. Países subdesarrollados o corruptos bajan su expectativa de vida. Expectativa de vida es el número de años que una persona se espera que va a vivir en promedio en una nación. Yo creo que eso es importante, pero quiero recordarles otra vez, el libro termina con una nota muy optimista y con una nota que al final yo sí pensaría, y les tiro la chibolita, que es como continuará, como dirían algunas películas en inglés, to be continued, ¿verdad? ¿Continuará, Axel? Si acabamos con el populismo no continuará, pero si no acabamos con el populismo habrá el regreso del engaño o algo por el estilo, no sé. ¿Pero cuál sería el libro magnífico? ¿Cómo acabamos con el populismo? ¿Cómo acabamos? Bueno, el tercer capítulo va encaminado a eso, por cierto se puede profundizar mucho más, pero... No, me refiero, pero ¿cómo acabamos ya contándolo en pasado, verdad? Un libro, claro, ¿cómo logramos deshacernos y liquidar el populismo? Ojalá sea así. Lo cierto es que esta es una especie de zombie. No sé si ustedes han visto The Walking Dead, la serie esta de Netflix. Bueno, el populismo es así. Ni siquiera, pero en este caso ni siquiera con un tiro en la cabeza lo liquidas, ¿no? O sea, vuelve a pararse igual. Entonces, lo que pasa es que hay que mantenerlo a raya, porque siempre está el impulso en el ser humano de irse por el camino fácil. Y el populismo te ofrece el camino fácil, ¿no? Hace poco estuvimos en un colegio, entonces yo le pregunto, había 500 alumnos del colegio donde presentamos el libro el día martes, y entonces les pregunto, bueno, hablando de populismo, ¿quiénes aquí les gustaría un profesor que les dijera que les va a poner buenas notas sin ningún esfuerzo? Sin que estudien. Y todos los niños, casi todos empezaron a reír porque saben que los pillé. Les encantaría, en principio, la primera reacción es, qué rico, qué agradable sería que el profesor me ponga buenas notas sin que yo tenga que estudiar, ¿no es cierto? Bueno, eso es populismo, pero está en el ser humano un poco eso. Después, si uno lo piensa bien, y se lo pregunté de nuevo, pero piénsenlo bien, ¿les haría un favor a un profesor que los trata así? En realidad todos decían que no, ¿ok? Pero el primer impulso siempre es el camino fácil, entonces hay que educar, y esa educación no termina nunca, nunca. El día que te descuidaste te volvieron los populistas igual que los zombies de The Walking Dead, y terminas ahí escapándote, subiéndote en una torre a ver cuánto tiempo dura. Y eso es un cuidado constante, pero con acción pura también al mismo tiempo, ¿verdad? Y aquí yo creo que estas nuevas ventanas que Manuel Castells las desarrolla, él es un investigador de Cataluña que ahora está en el MIT, les recomiendo también a leerlo, es el gran teórico de la comunicación ahora, precisamente de los impactos de estos aparatos, explica cómo las sociedades, pues lo que estamos haciendo ahora es un proceso de movilización. Móvil, porque móvil se dice en España, nosotros decimos celular, pero el móvil, e izar es levantar, ¿verdad? Entonces, es un proceso de movilización, estamos levantando, estamos izando el móvil como una posibilidad, que fue tu punto al final, tu punto más fuerte en Zaragoza y por el cual te atacaron también. O sea, no solamente es estar de acuerdo, ¿cuál crees que sea uno de los ataques, si puedo llamarlo de manera inteligente o, digo, consciente, razonado, que has tenido y que te ha puesto a pensar? Alguien que en algún lugar donde no sé, en Brasil posiblemente. Me gustó mucho las preguntas que te hicieron en Brasil, ¿verdad? De si te habías puesto en los pies de la gente que recibe los regalos del populismo. Pero, ¿te has puesto a pensar en un ataque que has recibido? No, una pregunta o un cuestionamiento que es válido y que es bueno y que es normal, como dicen ustedes mismos, dentro de una república, ¿verdad? Y que sea exactamente, te haya puesto a decir que posiblemente se puede ver más allá o que tiene límites también la forma, tu propuesta. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que vos defendés a la derecha, y les digo, no, porque yo lo que quisiera es volarme todos los aranceles, todas las trabas y todos los proteccionismos que hay en Guatemala. Eso es lo primero que la derecha, entre comillas, o las industrias que están protegidas no quieren. O que me digan, es que vos crees que los pobres son pobres porque quieren. No. Hay gente que es
es pobre y por ser pobre victimiza su situación y dice, no importa lo que yo haga, yo no voy a salir de la pobreza. Pero toda la gente que hoy por hoy tiene riqueza, algún familiar, si nos vamos más atrás en la genética, fue pobre también. Entonces toda la gente que hoy por hoy en la humanidad, que de cada 7 personas que están vivas, 6 no viven con menos de $1 al día, alguna vez tuvieron algún antepasado que también estuvo en la pobreza. Entonces, no es que el pobre sea pobre porque quiere. Hay pobres que se victimizan en su situación para seguir en la pobreza y hay otra gente que trabaja, que se educa, que no va a estar esperando las cosas regaladas y que sale adelante con todo el esfuerzo del mundo. Igual que la gente rica. Por eso es que las empresas, ustedes no ven empresas que tengan 1500 años de existencia. Las empresas más viejas del mundo tendrán 200 años, porque el que genera riqueza, si hay un dicho que dice, ¿no? Abuelo pobre, papá rico, nieto millonario, bisnieto miserable, porque también es verdad que hay una curva donde muchas veces a quien le costó crear la fortuna, tiene luego descendencia, los famosos hijitos de papi, que luego no saben crear riqueza, que solo se somatan lo que hizo el abuelo y terminan en la miseria. Entonces, mucha gente a la hora de hacer política subestima que hay que pensar en pobres y ricos. Y yo lo viví con mi familia. Yo vi a mi abuelo quebrar económicamente y vi a mi papá quebrar económicamente. Entonces, yo concibo que un ser humano desde que nace, crece, se reproduce y muere, puede pasar por riqueza y pobreza, salir y venir. Entonces, ¿de qué se trata? De legislar en base a individuos, no cuánto dinero tengan en la billetera. Entonces, la mayoría de ataques o críticas que yo recibo a mi pensamiento vienen fundamentadas en prejuicios de cosas que yo realmente no defiendo y no creo. Por eso también nos fue imposible con Axel, que luego hay mucha gente que se queja, es que en Guatemala no hay espacios de diálogo. Estuvimos 2 meses buscando 2 socialistas, 2 fans del Che, 2 fans de Chávez, 2 fans de Fidel, que leyeran el libro y lo debatieran. Y lo grité a los 4 vientos en las redes sociales. Busqué a Álvaro Velázquez, que hoy por hoy es diputado, que escribió el libro de ideología burguesa, que yo sí leí y lo invité a mi programa para debatirlo, no aceptó. Buscamos a todos los socialistas más renombrados y ninguno quiso. Entonces el problema está en que no se puede establecer diálogo con personas que primero no están dispuestas a conocer tus ideas. Solo para terminar, Gloria, ¿nos puedes contar un poquito del libro? ¿Cómo ha sido desde que el libro fue publicado? ¿Cómo ha sido el performance? Hay bestsellers, también hay long sellers y hay una serie de esto. Y pensando en futuro, y yo te decía, to be continued, y ya te pregunto directamente, ¿va a tener continuidad la lucha contra el populismo? Me refiero de manera escrita, me refiero a una segunda parte del libro, a una tercera parte del libro, que vaya conformando también ideas a nivel de la región. Primero, ¿cómo fue el recibimiento del libro en España, por ejemplo? Bueno, el recibimiento en España fue impactante tanto para Axel como para mí. Estuvimos en la Feria del Libro de España, que es una de las ferias del libro más grandes del mundo, y llegaron latinoamericanos de todos los rincones, incluyendo guatemaltecos. Yo me alegré muchísimo cuando llegaron un par de chapines allá a Madrid a apoyarnos, a comprar el libro. Se agotó la primera edición en menos de un mes, llegó al primer lugar de ventas en España, llegó al primer lugar de ventas en Amazon también. Es la primera vez que un libro de una guatemalteca y de un chileno en esta materia, no ficción, llega a tener el récord de primer lugar de ventas en España, tanto digital como de manera física. En Colombia también llegó a los primeros lugares de ventas. En Chile también, la primera edición en preventa se agotó y está también en los primeros lugares de ventas. Ahora nos toca pues Guatemala, México, Argentina, Paraguay. Vamos a El Salvador la próxima semana también a presentarlo. Y siempre decimos con Axel que más que el primer lugar de ventas, fuera buenísimo que hubiera un primer lugar en lectura, ¿no? Y que alguien pudiera medir, porque más que se venda nos interesa que se lea, pero eso pues ya lo veremos más adelante. Hay proyectos de hacer una traducción al portugués que tenga un subcapítulo dedicado al caso de Dilma Rousseff y Lula da Silva.
ya estamos hablando de eso. También se está hablando del proyecto de una traducción al inglés, analizando precisamente los casos de Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders, etcétera. Entonces, sí hay una continuidad con este primer proyecto y yo creo que tanto Axel como yo estamos dispuestos a luego ver, tal vez dentro de 5 años, qué pasó en la región para seguir haciendo material. Individualmente, los dos también estamos ya encaminados en proyectos de libros por separado, así que vienen buenas cosas. Bueno, muchas gracias, Axel. Gracias Gloria también por esa lucha que han iniciado, que es sorprendente ver a los jóvenes empezar a entender por qué estamos como estamos y querer solucionar todo esto, y querer solucionarlo no va a ser fácil, como ustedes mismos lo dicen, ¿verdad? El libro empieza explicando que precisamente no es fácil esta lucha, pero que igual hay que hacerla. Así que yo quería agradecerles y luego recomendarles la lectura y recomendarles el optimismo que al final con el cual cierra el libro, ¿verdad? Y tener y ver que como dicen, estas cosas que dentro de 3 meses, ahorita en agosto cambian, lanzan ya toda la nueva, junto con los Olímpicos van a lanzar las nuevas cosas que vienen, nos han hecho pensar y cambiar a unas velocidades que no habíamos pensado. Así es que gracias y los encomiendo a que sigan